Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el único video que va a haber de esta semana sobre, eh, continuando con el tema de reglas de derivación. Ya tenía planeado más videos, pero bueno, resulta que me enfermé y pues, se me cerró bastante la garganta, entonces yo creo que para no estar forzando demasiado la voz, solo voy a hacer un videíto. ¿Sale? Esta semana nada más hacemos uno y ya la otra semana que yo me imagino que ya voy a estar mucho mejor, pues entonces retomamos otros dos videos para darle el último empujón a las clases que ya van a concluir. Entonces, bueno, yo voy a resolver el ejemplo número 8, 9 y 10, continuando ahora sí, dando por concluido la parte de derivación de funciones algebraicas y con esto ya van a poder derivar lo que les pongan, potencias negativas, potencias fraccionarias o raíces y también la división que por ahí no le dimos el repaso necesario la semana pasada. Entonces voy a empezar primero con la derivada respecto a x de 1 sobre x a la 12. Bueno, siempre que yo tenga una literal que voy a derivar en la parte del denominador, va a ser muy complicado, ¿vale? Entonces, lo que se hace usualmente es que si arriba, noten que aquí no aplicaría la regla de la división, porque arriba no tengo x, ¿sale? Nada más tengo abajo. Entonces, lo que se hace es que la x la paso a la parte del numerador, o sea, esta x a la 12. Voy a poner un poco más de zoom. Ahí está la diapositiva para que se alcance a ver mucho mejor. X a la 12 la tengo que pasar a la parte de arriba, al numerador, para poder hacer una derivación más rápida. Cuando lo paso a la parte de arriba, el precio que se paga es un cambio de signo en el exponente. Entonces, lo que me va a quedar es derivada respecto a x. Lo puse con mayúsculas. Derivada respecto a x de, y arriba se sigue quedando el 1. Subo x, cuando subo x a la 12, cambia de signo el exponente, entonces me va a quedar x a la menos 12. Y luego, bueno, ese 1, si quieren dejarlo ahí, no hay ningún problema, o si quieren omitirlo, porque ya ven que en álgebra el 1 en coeficiente o en exponente no es usual que se ponga, entonces lo podemos dejar así. Esa, justo ese término algebraico ya puede aplicarse la tercera regla de la derivación que me dice multiplica exponente por coeficiente, ¿sale? O sea, menos 12 por 1 me va a quedar menos 12. Noten que ya quité el símbolo d sobre dx, o sea, porque ya estoy derivando. Menos 12 x a la, y aquí hay que tener mucho cuidado. Lo que nosotros hacíamos cuando derivamos potencias normales, le quitamos una unidad a la potencia. ¿Qué va a pasar en este caso? Si ustedes hacen la resta, menos 12 menos 1, no les va a quedar menos 11. Ojo, menos 12 menos 1 me daría menos 13. Menos 12 menos 1 tienen signos iguales, los dos números, así es que sería como una suma de números negativos. Entonces, esa ya sería la respuesta final. Eso ya está derivado, ya nada más para darle cierta estética al resultado. Lo que se hace es que esa x menos 13 se vuelve a pasar a la parte del denominador para darle una presentación más bonita al resultado. Entonces, arriba me sigue quedando menos 12. Eso, ese número, ese coeficiente no lo bajo, pero bajo x a la menos 13 y a la hora que lo pongo en el denominador la voy a pasar con exponente positivo.
¿sale? Entonces me va a quedar x a la 13. Ese como tal ya sería el resultado final. Y vean qué bonito se ve así presentado. Ahora, voy a pasar al ejemplo número 9, que es justo este que estoy mostrando. Derivada respecto a x de raíz quinta de x a la 9. Cuando se me presentan términos que tienen raíces, así está más difícil derivar. Lo que les digo siempre es que reescriban esas raíces como potencias fraccionarias, porque a fin de cuentas eso significa. Entonces, en lugar de tener la raíz quinta de x a la 9, se ve mucho mejor que lo escriba como x a la 9 quinta. Ay, aquí me quedó muy feo. Déjenme ponerle así, 9 quintos. Ahora, ¿por qué queda escrito de esa manera? Bueno, la razón de que quede escrito así es que, ¿qué más me estoy recorriendo? Hay una ley de los exponentes que me dice lo siguiente. Cuando yo tengo una raíz enésima de x a la m, la reescritura es x a la m sobre n. El exponente que está adentro, acompañando a la x adentro de la raíz, queda como numerador de la potencia fraccionaria y el índice de la raíz o el numerito que está afuera queda como denominador de la potencia fraccionaria. No lo vayan a olvidar. Ahora, así presentada la raíz, ya está más fácil de derivar. Multiplico exponente por coeficiente, o sea, 9 quintos por un entero, y me va a quedar 9 quintos. Sí, grandote, es que el 9 quintos aquí está en potencia, que a mí no me gustó cómo se ve ahí. Entonces lo voy a reescribir porque se ve un poco feo. O sea, esto es lo que, mire, así quería que quedara, así mejor, para que dé más énfasis que es un exponente el 9 quintos. Y luego aquí pasa otra cosa que sí me gustaría hacer también mucho énfasis. Recuerden, ustedes tienen 9 quintos en la parte del numerador, ¿sale? Resulta que ese 9 quintos le tenemos que restar un entero, ¿sale? Porque en las derivadas, y eso yo ya lo había comentado antes, cuando estamos derivando, lo que estamos haciendo es restarle un 1 a la potencia. O sea, estamos degradando a la potencia de la función original. Entonces, un entero en quintos, pues son 5 quintos. Entonces, a 9 quintos le quito 5 quintos porque eso es un entero. Y de hecho, si quieren, lo dejo así escrito para que no se les olvide. 9 quintos menos un entero es lo mismo que 9 quintos menos 5 quintos. Las fracciones tienen el mismo denominador, entonces lo único que se resta son los numeradores. El denominador, o sea, los quintos, se quedan tal cual. A 9 le quito 5 y entonces el resultado me va a quedar, los 9 quintos que están como coeficientes se quedan igual, pero la x me va a quedar como 4 quintos. ¿Sale? ¿Quién sabe? Aquí le puse doble gorrito. 4 quintos. Y así ya quedaría la derivada. Ahora, igual para darle cierta presentación, porque recuerden que siempre es importante darle presentación, los 9 quintos ahí quedan. Y entonces 4 quintos, la potencia fraccionaria, la paso como si fuera una raíz. Entonces, al pasarlo como una raíz, me va a quedar entonces, déjenme ponerlo aquí, no me sale mi barrita de ecuaciones, no me sale mi barrita de ecuaciones. Y ya se me va a acabar el tiempo. Bueno, ahí apenas sí me salió. Ya, de hecho, lo iba a dejar así. Bueno, entonces, como
como índice de la raíz, pues siguen siendo quintos y adentro me va a quedar x a la cuarta, ¿vale? Entonces, esa sería ya la reescritura de la derivada, la reescritura final. Ahora, ¿qué pasa aquí? Justo en el último ejemplo, lo que voy a aplicar son las reglas de la derivada para la división. ¿Por qué? Porque tengo un polinomio arriba y abajo. O sea, en el numerador tengo un polinomio, en el denominador tengo otro polinomio. Hay que aplicar la regla de la división. ¿Qué me dice la regla de la división? La función de arriba es f y la función de abajo es g. Entonces, dice, primero escribe a g así como lo estás viendo. O sea, escribo x a la séptima. Y luego me dice, saca la derivada respecto a x de la función f tal cual estás viendo, o sea, 10x más 1, menos, acuérdense que en la multiplicación había un signo más, en la división siempre hay un menos, separando g derivada de f, menos f derivada de g. Entonces, ahora cambio. Primero escribo a f, aquí se ve, como está haciendo la función del autoguardado, permítanme nada más unos segunditos. Entonces, primero escribo a f tal cual estoy viendo, que es 10x más 1, ¿sale? Después tendría que escribir la derivada más 1, ahí está. Luego voy a escribir la derivada respecto a x. Ya sabía que eso me lo iba a hacer. Lo presentía. Como no lo separé aquí, tiene cosas ahí medio raras. Derivada respecto a x de x a la séptima. Y en la parte de abajo va la función g elevada al cuadrado. ¿Sale? Entonces, ya ahí ya apliqué la regla y ya nada más para que se vea presentable, lo que se hace pues ya es las derivadas correspondientes. O sea, primero escribo x a la séptima y luego lo voy a multiplicar por la derivada de 10x más 1. La derivada de 10x más 1 únicamente me da 10. ¿Por qué? Porque el más 1 es una constante, se va, esa ni importa. Y la derivada de 10x, la x tiene potencia 1. Entonces 1 por 10 me va a quedar 10 cuando derivo a x. Eso ya se los había explicado en un video de la semana pasada. Pues ya se va la x y únicamente me queda el 10. Menos, ahora voy a escribir 10x más 1. Y luego la derivada de x séptima. X séptima multiplico exponente por coeficiente, o sea, 7 por 1 me da 7x a la sexta. ¿Vale? 7x a la sexta. Y abajo, esa es una ley de los exponentes que les dice, cuando tú tienes una literal elevada a una potencia y la vuelves a elevar a otra potencia, se multiplican los exponentes. Entonces 7 por 2 me da 14, voy a tener x a la 14. Y digo, eso de ahí ya está derivado, propiamente pues ya no tendría mucho que hacer. Yo aparte, por ejemplo, les digo que a mí me gusta presentar los resultados, entonces ya nada más como último pasito para darle presentación al resultado final, me va a quedar en la parte de arriba, fíjense, x séptima por 10, pues 10x séptima, para que se vea bien. Luego voy a multiplicar 10x por 7x sexta, 10 por 7, 70x séptima. Recuerden que cuando multiplico x por x sexta, cuando tengo la misma letra con diferentes exponentes y se multiplican, lo único que hago es sumar. Entonces me va a quedar menos 70x a la séptima, ¿vale? Y luego 1 por 7x sexta, pues me queda 7x sexta, ¿vale? Bueno, sumado, ¿sale? Es cierto, restado, 7x sexta. Y abajo me sigue quedando x a la 14. Y con eso terminaría yo el problema. Espero que les haya gustado, ¿sale?